Hola, ¿cómo están? Bueno, vamos a ver ahora unas nociones tan básicas como breves sobre fideicomiso y su posible vinculación con las relaciones laborales. Si hablamos de fideicomiso, tenemos que pensar en un contrato por el cual una persona, llamada fiduciante, le entrega a otra, denominada fiduciario, bienes para que con ellos cumpla con el encargo que ese fiduciante le está haciendo al fiduciario. Esa actividad del fiduciario va a ser en favor de otra persona, denominada beneficiario, ¿sí? Y al finalizar el contrato, sea por el cumplimiento del plazo o de la condición pactadas, esos bienes van a tener que ser entregados por el fiduciario a su destinatario final, que es el fideicomisario. Lo que nos interesa es que el fideicomiso crea un patrimonio separado, que carece de personalidad jurídica propia y que es de titularidad del fiduciario. Y lo más importante, a los fines de esta breve conversación, es que la responsabilidad que surja por la actuación del fideicomiso, en principio, se encuentra limitada a los propios bienes que conforman ese patrimonio separado. Quiere decir que por esas obligaciones no habría, en principio, resalto, responsabilidad ni del fiduciante, ni del fiduciario con sus propios bienes o con bienes que correspondan a otros fideicomisos respecto de los cuales sea fiduciario, ni tampoco habrá responsabilidad del beneficiario o el fideicomisario. Por supuesto que dependiendo de las características del encargo que haya recibido el fiduciario, puede ser que esa actuación del patrimonio separado se vincule con trabajadores, sea actuando como empleador el propio fiduciario o fideicomiso, para que lo veamos así, o sea porque es un tercero con eventual responsabilidad solidaria dependiendo de las circunstancias fácticas de cada caso. De esto se desprende que si hay que hacer un reclamo, llámese enviar un telegrama o directamente después accionar judicialmente contra un fideicomiso, alguien que nos dice que prestó servicios, que trabajó, nos dice o nos prueba con un recibo para un fideicomiso, ese reclamo no va a ir dirigido contra el fideicomiso, ya que, como dijimos, no tiene personalidad jurídica propia, sino contra el fiduciario en su carácter de titular de ese patrimonio separado. Hay una cuestión que suele prestarse a confusión, es que la normativa tributaria le reconoce una suerte de personalidad fiscal al fideicomiso y por ende se le otorga quit. Y a veces en la práctica uno ve recibos de sueldo donde consta como empleador el fideicomiso con su quit. Eso no modifica que en principio el reclamo debe ir dirigido contra el fiduciario. Ello más allá de que uno pueda hacer planteos alternativos en la demanda, sosteniendo, por ejemplo, y dependiendo de las características, reitero, de cada caso, que, por ejemplo, fiduciante y fiduciario conforman un empleador plural en los términos del artículo 26 de la Ley de Contrato de Trabajo, o que por imperio del principio de primacía de la realidad, que por ejemplo establece nuestro artículo 14 de la LST, en ese caso en concreto los servicios hayan sido, digamos, dirigidos directamente al fideicomiso y entonces haya responsabilidad de él, pero digamos procesalmente necesitamos que esté el fiduciario incluido en el reclamo, ¿sí? Más allá de otros planteos que se puedan adicionar después en la demanda. Y lo último que me interesaría resaltar es que si el fideicomiso o el fiduciario como titular de ese patrimonio separado actuó como un tercero respecto de relaciones laborales, dependiendo nuevamente de la plataforma fáctica que haya en el caso, puede haber responsabilidad solidaria de ese patrimonio separado por aplicación de las normas laborales que conocemos habitualmente, el artículo 14, 29, 30, 31 de la LST, eventualmente el 228 o 229 en caso de que haya habido transferencias de establecimiento, que ese es un supuesto bastante común en el fideicomiso, o cesión de personal. Y no solo por normativa laboral, sino también por imperio de las normas civiles y comerciales generales. La cuestión es muy extensa, pero podría haber casos de abuso de derecho, de fraude de la ley, de infrapatrimonialización, etc. Eso es más o menos una idea básica de lo que se puede transmitir sobre esta situación. Muchas gracias.